Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro que va a generar muchísimo debate y, como bien dice el título, sus respuestas nos van a sorprender. Hoy vamos a sumergirnos en la pregunta que muchos se hacen, sobre todo los fanáticos de esta pareja: ¿Kerem y Hande volverían a enamorarse? Sí, lo sé, es un título que llama la atención, ¿verdad? Y la verdad es que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un torbellino de emociones, no solo para ellos, sino para todos los que hemos seguido sus carreras y, por supuesto, su relación. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas, las señales, los momentos clave que nos hacen pensar si existe esa chispa que podría volver a encenderse. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el drama y las especulaciones sobre las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribir. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros análisis, nuestras teorías y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner interesante. A lo largo de los años, Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, trascendió la ficción y se convirtió en una relación de la vida real que capturó la imaginación de millones de fans alrededor del globo. Recordamos perfectamente cómo cada publicación en redes sociales, cada aparición juntos, era analizada con lupa. La forma en que se miraban, los gestos de cariño, las entrevistas conjuntas, todo alimentaba la ilusión de que lo que veíamos era auténtico y duradero. Y seamos honestos, ¿quién no se enamoró un poquito de ellos dos juntos? Eran la pareja perfecta para muchos, guapos, carismáticos, exitosos y con una conexión que parecía inquebrantable. Sin embargo, como en muchas historias, la vida real tiene sus propios giros. Tras un tiempo de relación, y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. Y es ahí donde nace nuestra pregunta: ¿es posible que, a pesar de la ruptura, exista la posibilidad de que vuelvan a enamorarse? Para responder a esto, necesitamos ir más allá de los titulares y analizar las diferentes facetas de su posible reencuentro. Primero, pensemos en la naturaleza de su conexión. Lo que hizo que Kerem y Hande fueran tan magnéticos juntos no fue solo la atracción física o el éxito profesional compartido, sino una aparente compatibilidad en personalidades y valores. Ambos han hablado en ocasiones sobre la importancia de la familia, de la autenticidad y de tener un espíritu aventurero. Estas son bases sólidas para cualquier relación, y cuando se encuentran en dos personas, la probabilidad de una conexión profunda aumenta considerablemente. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, como compartían su entusiasmo por sus respectivas carreras, sugería una admiración mutua que va más allá de lo superficial. Ahora consideremos el tiempo y la distancia. Después de una ruptura, el tiempo suele ser un gran sanador y un clarificador. Ambos han tenido la oportunidad de enfocarse en sí mismos, en sus proyectos individuales y en su crecimiento personal. Kerem ha seguido trabajando en diversas producciones, explorando diferentes roles y consolidando su estatus como actor internacional. Hande, por su parte, también ha emprendido nuevos caminos, demostrando su versatilidad y su capacidad para brillar en diferentes ámbitos. Este periodo de separación les ha permitido, quizás, ganar una nueva perspectiva sobre lo que realmente buscan en una relación y en una pareja. A veces necesitamos alejarnos para darnos cuenta de lo valioso que teníamos al lado. Un punto crucial a analizar son las pistas que los fans y los medios de comunicación buscan constantemente. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación fundamentada en observaciones. Hemos visto comentarios sutiles, me gusta en publicaciones, menciones casuales en entrevistas, que algunos interpretan como señales de que todavía hay una conexión. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando uno de ellos publicó una foto con una canción que solía ser significativa para ambos? O cuando en alguna entrevista uno mencionó al otro de forma especialmente cariñosa, aunque fuera en un contexto pasado. Estas pequeñas cosas, para los ojos de los fans, pueden ser señales de que el cariño nunca desapareció por completo. Además, es importante considerar el factor de la experiencia compartida. Kerem y Hande vivieron una etapa muy intensa de sus vidas juntos. Compartieron momentos de éxito abrumador, presiones mediáticas, viajes, alegrías y desafíos. Toda esa historia compartida crea un vínculo único que no se borra fácilmente. Es posible que
Con el tiempo, los recuerdos negativos que pudieron haber contribuido a la ruptura se atenúen, dejando paso a la apreciación de los buenos momentos y de la conexión genuina que existió. La madurez que ambos han adquirido podría permitirles abordar las diferencias que surgieron en el pasado desde una perspectiva más serena y comprensiva. Otra teoría que circula es que quizás la presión de la fama y la intensidad de ser una pareja tan mediática pudo haber afectado su relación en su momento. Cuando tu vida está constantemente bajo el escrutinio público, cada paso en falso se amplifica. Es posible que la relación haya llegado a un punto en el que la gestión de esa atención externa se volvió abrumadora, eclipsando los aspectos positivos de su unión. Si ahora, como individuos más experimentados y quizás con estrategias de manejo de la privacidad más definidas, volvieran a considerar una relación, podrían tener las herramientas para navegar esa presión de una manera más saludable. Pensemos también en la posibilidad de que se reencontraran profesionalmente. Si tuvieran la oportunidad de trabajar juntos de nuevo en un proyecto, ¿podría esa chispa volver a encenderse? A veces, la magia de la colaboración artística, sumada a la historia personal, puede reavivar sentimientos. No es raro en Hollywood o en la industria del entretenimiento que exparejas se reencuentren en un set de filmación y, al revivir esa dinámica de trabajo juntos, redescubran la conexión que los unió. La química que demostraron en Senkalkam fue tan potente que no sería descabellado pensar que podría manifestarse de nuevo. Por otro lado, debemos ser realistas. Las rupturas ocurren por razones, y a veces esas razones son insalvables. Es posible que los problemas subyacentes que llevaron a su separación no hayan desaparecido, y que el tiempo solo haya solidificado esas diferencias. Quizás ambos han seguido caminos tan distintos en sus vidas y aspiraciones que una reconciliación no sería sostenible a largo plazo. El respeto y el cariño pueden permanecer, pero el amor romántico es una fuerza diferente y a veces, una vez que se apaga, es muy difícil o imposible reavivarlo. Sin embargo, la belleza de la especulación, y lo que hace este tema tan intrigante, es que nunca podemos estar 100% seguros. Las personas cambian, las circunstancias cambian y sobre todo, los sentimientos pueden evolucionar de maneras inesperadas. Lo que sí es cierto es que la conexión entre Kerem y Hande fue profunda y resonó con muchas personas. Verlos juntos era ver una historia de amor moderna, aspiracional. Si analizamos las redes sociales, a menudo encontramos seguidores que todavía shippean a la pareja, que anhelan su regreso y que comentan activamente en cualquier publicación que pueda sugerir una posible reconciliación. Esta presión y entusiasmo de los fans, si bien no es determinante, sí muestra el impacto que tuvieron como pareja y el deseo colectivo de verlos felices juntos de nuevo. A veces el amor de los fans puede ser un factor inesperado, aunque sea de manera indirecta, al crear un ambiente de esperanza y apoyo. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que ambos hayan aprendido de sus errores pasados. Toda relación, exitosa o no, enseña lecciones. Es probable que Kerem y Hande hayan reflexionado sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en su relación. Con esa sabiduría adquirida, si decidieran darse una segunda oportunidad, lo harían con una comprensión más profunda de sí mismos y del otro, y con la intención de evitar repetir los mismos tropiezos. La madurez emocional es una herramienta poderosa en la reconstrucción de relaciones. Y llegamos a la parte donde debemos hacer una predicción, aunque sea con cautela. ¿Volverían a enamorarse? La respuesta, amigos míos, es que las posibilidades existen y sinceramente son más altas de lo que uno podría pensar inicialmente, aunque nada está garantizado. La conexión genuina que compartieron, la historia vivida, el crecimiento personal de ambos y la posibilidad de que la presión externa haya disminuido, son todos factores que juegan a favor de una posible reconciliación romántica. No sería una sorpresa si, en algún momento futuro, volvieran a cruzarse y redescubrieran esa chispa que hizo que tantos se enamoraran de ellos. Sería un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Sin embargo, como mencioné, es fundamental recordar que solo ellos dos saben la verdad. Nosotros podemos especular, analizar y desear, pero al final del día, la decisión y los sentimientos pertenecen a Kerem y Hande. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su historia ha dejado una marca y que, sea cual sea su camino futuro, el cariño y el respeto que se profesan, demostrado en sus interacciones post-ruptura, sugieren que una puerta nunca estuvo completamente cerrada. Y para muchos esa es la esperanza de que quizás, algún día esa puerta se abra de nuevo para dar paso a un nuevo capítulo en su historia. La sorpresa estaría en ver si realmente se atreven a dar ese paso, y cómo lo harían, quizás de una manera más discreta y madura.
Pero la pregunta es, ¿creen ustedes que el amor verdadero puede realmente morir? Para Kerem y Hande el tiempo dirá. En resumen, hemos explorado la intensa conexión que Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron, analizado la influencia del tiempo y la distancia tras su ruptura, y considerado las sutiles pistas que los fans detectan. También hemos reflexionado sobre la posible presión mediática y el aprendizaje adquirido por ambos. Si bien no hay una respuesta definitiva, hemos llegado a la conclusión de que las posibilidades de que vuelvan a enamorarse existen y, francamente, son intrigantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué señales han notado ustedes? Dejen sus comentarios abajo porque sus respuestas son precisamente las que nos sorprenden y nos ayudan a entender diferentes perspectivas. No olviden darle me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.